Muy buenas a todos. Vamos a hacer ahora algún ejercicio ya con números de plano horizontal y plano inclinado. Para ello os recomiendo que primero, si no lo habéis hecho, os veáis los dos vídeos que hay anteriores a este sobre plano horizontal y plano inclinado, que es la base o los pasos que hay que seguir para hacer este tipo de ejercicios. Y ahora ya lo que nos vamos a poner es con ejercicios numéricos en el que tenemos que sacar ciertos resultados. Vamos con ello. Mirad, en este primer ejercicio es un ejercicio típico de plano horizontal. Nos dicen que empujamos una caja de 50 kilogramos sobre una superficie horizontal ejerciendo una fuerza de 120 N. Si el coeficiente de rozamiento entre la caja y el suelo es de 0,16, ¿con qué aceleración se mueve la masa? Bueno, ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es un balance de fuerzas, ¿vale? Vamos con ello. ¿Qué fuerzas tenemos? Pues ya sabemos que tiene que estar el peso, que tiene que apuntar hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, como no podría ser de otra manera. Aquí tenemos el peso. ¿Qué más tiene que haber? Pues bueno, como está apoyado sobre una superficie, tiene que aparecer una fuerza perpendicular a la superficie y hacia afuera por el hecho de que esté este cuerpo apoyado, y es lo que llamamos la fuerza normal. Apunta hacia afuera del plano sobre el que se encuentra apoyado y es la responsable, pues, de que el cuerpo esté en esa superficie y no se caiga por la acción del peso. Este niño está haciendo una fuerza, vamos a dibujarlo en este caso hacia la derecha, pero nos daría un poco igual si fuera hacia la izquierda, simplemente hay que tener cuidado hacia donde apuntan los vectores, y esta va a ser nuestra fuerza aplicada, vamos a llamarla FA de fuerza aplicada, la que está haciendo el niño, que sería esos 120 newton. Pero claro, tiene que haber otra fuerza más, que es la que se opone al movimiento, y es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, como se está oponiendo al movimiento, si la caja la empujamos hacia la derecha, la fuerza de rozamiento tiene que venir hacia la izquierda. Aquí la tenemos. Fuerza de rozamiento. Vemos roz como fuerza de rozamiento. Ya tenemos todas las fuerzas. Vamos a ponernos a aplicar la ley de la dinámica, el sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración para cada uno de los ejes, para el eje X y para el eje Y. Vamos con ello. Eje X, ¿qué tenemos aquí? Pues en el plano horizontal es muy sencillito, simplemente la fuerza aplicada hacia la derecha, bueno, recordamos, eso es lo que hemos dicho, sumatorio de fuerzas es masa por aceleración, que tenemos aquí la fuerza aplicada que va hacia la derecha, por tanto positiva, la fuerza de rozamiento que va hacia la izquierda, por tanto negativa, tiene que ser igual a la masa por aceleración. Ahí tenemos. Vamos con el eje Y. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje Y? Pues ya las hemos indicado en el dibujo. Tenemos por un lado la que apunta hacia arriba, es decir, recordamos que nuestro eje de coordenadas, la Y es positiva hacia la derecha, la X es positiva hacia la derecha, pues como normalmente lo hacemos, como normalmente lo indicamos, lo único es que en el plano inclinado, ¿verdad? Lo que hacíamos era inclinarlo, pero aquí operamos con el sistema de coordenadas tal cual lo conocemos. Por lo tanto, como la fuerza normal es hacia arriba, la ponemos positiva, como el peso viene hacia abajo, lo ponemos negativa. Claro, aquí tendría que decir que también es masa por aceleración, pero como no se va a mover en el eje Y, sino que está apoyado en una superficie, solamente se mueve hacia la derecha, no tengo aceleración y por lo tanto n menos p tiene que ser igual a 0. O lo que es lo mismo, la fuerza normal es igual al peso, pero el peso ya sabemos lo que es. El peso es la masa por la gravedad. Bueno, pues ya estamos en condiciones de calcular algunas cosas. En primer lugar, yo puedo calcular la fuerza normal, que es igual al peso, que es igual a, ¿qué tenemos aquí? 50 kilogramos multiplicado por la aceleración de la gravedad, que ya sabemos que tenemos que utilizar este valor, que es 9,8. Y entonces, si multiplicamos 50 por 9,8, nos da un resultado de 490 newton. ¿Vale? Newton, unidad de la fuerza en el sistema internacional. Todo sistema internacional, obtengo siempre sistema internacional. ¿Qué más cosas conozco? Aquí tengo este valor, que es la fuerza, la fuerza aplicada por el niño, que son estos 120 newton, pero la fuerza de rozamiento tengo que calcularla. Pero sabemos cuál es la fórmula, ¿verdad? ¿Cuál es esa fórmula? Fuerza de rozamiento
igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Pero claro, ya sabemos cuál es la fuerza normal. La hemos calculado aquí. El coeficiente de rozamiento me lo da el enunciado, es 0,16 y la normal son 490 newton. Este número no tiene unidades, es un coeficiente, 490 newton, obtengo fuerza de rozamiento en newton. Y esto me da un resultado de 78,4 newton. Muy bien, pues vuelvo a coger esta ecuación que tenemos por aquí y ya vamos a despejar lo que necesito, que es la aceleración, ¿verdad? La aceleración va a ser esta fuerza aplicada menos la fuerza de rozamiento y esa masa que estaba multiplicando va a pasar dividiendo. ¿Vale? Aquí esta masa está multiplicando, viene para acá y pasa al denominador. Muy bien, pues sustituimos. Fuerza aplicada, me la dice el enunciado, 120 newton. ¿Qué le resto? La fuerza de rozamiento. La acabamos de calcular. 78,4. Y además, sabemos la masa, que me lo dicen que son 50 kilogramos. Por lo tanto, 120 menos 78,4 y todo ello dividido por 50 me arroja una aceleración de 0,832 metros partido segundo cuadrado. Todo sistema internacional, por lo tanto, obtengo el sistema internacional. Muy bien, pues esta es la aceleración con la que vamos a mover la masa hacia la derecha al aplicarle una fuerza de 120 newton. ¿Todo bien hasta aquí? Pasamos al siguiente. Ahora nos enfrentamos a un problema de plano inclinado. ¿Qué tenemos en este plano inclinado? Pues nuevamente un objeto típico que se encuentra sobre este plano que tiene una inclinación sobre la horizontal. Me la van a decir, son 30 grados. Lo vamos a indicar por aquí en el dibujo para que nos quede claro. Nos van a dar la masa, un cuerpo de 2 kilogramos, y nos dicen el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano, que es 0,2. Entonces, nos preguntan, ¿cuál es la aceleración con la que desciende si lo dejamos libre? Bueno, pues lo primero de todo, vamos a hacer, como siempre, nuestro balance de fuerzas. Es decir, el peso hacia abajo, la fuerza normal siempre es perpendicular al plano sobre el que está apoyado el objeto, ¿de acuerdo? En este caso es un plano inclinado, por lo tanto no es perpendicular a la horizontal, sino que es perpendicular, como siempre, al plano donde está apoyado el objeto. El plano tiene esta inclinación y por lo tanto también va a estar inclinado con respecto a la vertical, la fuerza normal. Pero siempre tiene que ser perpendicular al plano. Aquí tenemos la fuerza normal, que no se nos olvide, un poquito por cuidar la notación, la flechita encima de cada una de las magnitudes, porque son vectores. Y ahora nos dices la aceleración con la que desciende si lo dejamos libre, es decir, qué pasa si cae hacia abajo. Aquí no va a haber una fuerza aplicada, simplemente dejamos que caiga y como el movimiento sí que va a ser hacia abajo del plano, hay que poner otra fuerza más, que ya la conocemos, que es la fuerza de rozamiento, que en este caso tiene que apuntar hacia arriba, porque si el objeto dice desciende, lo dejamos libre, es decir, el movimiento va a ser hacia abajo, la fuerza de rozamiento se opone al movimiento y por lo tanto va a apuntar hacia arriba, porque va a ralentizar o hacer que la aceleración sea menor que si no hubiera rozamiento, ¿vale? Muy bien, lo que pasa es que ahora ya sabemos que para poder operar correctamente, dado que nuestros ejes coordenados, nuestro sistema de referencia tiene esta pinta, lo utilizamos así, ya sabéis, para que nos resulte mucho más cómodo hacer las cuentas. Nuestro eje X es este de aquí y nuestro eje Y es este de aquí, pero claro, el peso lo tengo que descomponer en eje X y eje Y. Por lo tanto, componente sobre el eje X viene más o menos por aquí, componente sobre el eje Y viene más o menos por aquí. ¿De acuerdo? Voy a borrar esto para no liarnos. Vamos a ponerlo bien clarito, cada cosa. Este es el peso, esta es la componente Y del peso y esta es la componente X del peso. Vamos a indicar con una línea punteada para dejar bien claro
que esta es la descomposición sobre los dos ejes, sobre el eje X y sobre el eje Y del peso. Y recordamos que este ángulo, es decir, el ángulo que forma el peso con la componente en el eje Y, es el mismo ángulo que el que tenemos aquí. Este ángulo de aquí son 30 grados, ¿vale? Y que nos quede bien claro que este triángulo de aquí, esto es un ángulo recto, este triángulo es semejante a este de aquí, lo único que está pues inclinado con respecto a este. Tendríamos que darle la vuelta y girarlo un poco para darnos cuenta que este es semejante, este negro, es decir, el plano inclinado, es semejante a este de aquí. Esto de aquí son también 30 grados. Por lo tanto, vamos ya a aplicar la ley de la dinámica para cada uno de los ejes. Comenzamos. Eje X y eje Y. En el eje X tenemos la componente X del peso hacia abajo, donde se va a producir el movimiento, por lo tanto positivo, y está restando la fuerza de rozamiento que apunta hacia arriba del plano, por lo tanto hacia la izquierda del eje X, por lo tanto negativa. Masa por aceleración. En el eje Y no va a haber movimiento, por lo tanto el sumatorio de fuerzas tiene que ser 0. Hacia arriba apunta la normal, hacia abajo apunta la componente Y del peso, y esto tiene que ser 0 porque no hay aceleración. Bueno, de aquí rápidamente ya despejamos, n es igual a pi, y recordamos que pi, para transformar el peso en su componente en el eje Y, simplemente hay que multiplicar el peso por el coseno del ángulo. En este caso son 30 grados. Por lo tanto, la fuerza normal, que es igual a la componente Y, es igual al peso masa 2 kilogramos por la aceleración de la gravedad. Esto de aquí es el peso, masa por gravedad, por el coseno del ángulo, que son 30 grados. Esto de aquí, vamos a echar un poquito hacia la derecha, esto de aquí me queda 2 por 9,8. Por coseno de 30 queda 16,97 newton. Muy bien, pues vamos a ver qué hacemos con esto de aquí, porque desde luego aquí también yo puedo calcular cosas. Yo puedo calcular px, que es p, ya lo sabemos, por el seno del ángulo, es decir, masa 2 kilogramos por aceleración de la gravedad 9,8 metros segundo cuadrado, por el seno de 30 grados. Y esto arroja un resultado de 9,8 newton. También podemos calcular la fuerza de rozamiento, ¿verdad? Ya estamos en condiciones de hacerlo, porque la fuerza de rozamiento siempre es mu por la normal, en este caso mu es 0,2, la normal la hemos calculado por aquí, son 16,97, y esto es igual 0,2 por 16,97, nos da un resultado de 3 aproximadamente, vamos a poner 3,39 newton. Muy bien, pues ya vamos teniendo bastantes cosas. Tenemos, por un lado, la fuerza de rozamiento, Px, que todo esto lo hemos sacado utilizando también el eje Y, y entonces ya estamos en condiciones nuevamente de coger esto de aquí, de despejarlo. Toda esta parte se asemeja mucho al plano horizontal, el único cambio es que ahora hay ciertas fuerzas que hay que multiplicarlas por las relaciones trigonométricas para sacar su componente en cada uno de los ejes. Entonces, Px lo tengo por aquí, es 9,8, ya sabemos despejar esto, es Px menos fuerza de rozamiento partido por la masa, es decir, 9,8 newtons, que es Px, menos la fuerza de rozamiento, que es 3,39, y todo ello dividido por la masa, que la masa me la daban aquí y era de 2 kilogramos. Muy bien, pues a 9,8 le restamos 3,39, todo ello lo dividimos por 2 y nos sale
una aceleración de 3,21 metros partido segundo cuadrado. ¿Vale? Estoy continuamente aproximando a 2 decimales. Muy bien, pues ya tenemos un resultado importante de los que nos dan, de los que nos piden, ya tenemos uno de ellos. La aceleración con la que desciende si lo dejamos libre. Vale, ahora resulta que nos dicen también la fuerza que hay que ejercer sobre él para que descienda con velocidad constante. ¿A qué se refiere con todo esto? Pues obviamente si esta es la aceleración con la que está bajando y quiere que descienda con velocidad constante, si la velocidad es constante, no hay aceleración. ¿Cómo hacemos que baje a velocidad constante, es decir, que no haya ninguna aceleración? Pues aplicando nosotros una fuerza que equivalga a esta aceleración, pero apuntando hacia arriba. Es decir, yo sé que la fuerza, ¿verdad?, es masa por aceleración, lo estamos diciendo continuamente. Entonces, si esta es la aceleración con la que está bajando hacia abajo la caja, yo tengo que aplicar una fuerza hacia arriba que me resulte en la misma aceleración. Vale, pues, ¿cómo sería esta fuerza? Pues la aceleración la tengo, la masa también la tengo, pues simplemente voy a calcular cuánto vale esta fuerza. Esta fuerza es igual a la masa, 2 kilogramos, multiplicada por este numerito, que es 3,21. Es decir, 2 por 3,21, que me sale 6,42 newton. Ahora, esta fuerza de aquí, tenemos que indicarlo bien claro, tiene que ser hacia arriba, porque el cuerpo está cayendo hacia abajo, ¿verdad? Si el cuerpo está cayendo hacia abajo con una aceleración de 3,21 metros segundo cuadrado, este mismo dato yo lo he metido aquí, pero con una fuerza aplicada hacia arriba. Si yo aplico esta fuerza de 6,42 newton hacia arriba, la aceleración con la que está subiendo es la misma aceleración con la que quiere caer debido a su peso, que hemos visto antes. Por tanto, si yo empujo con una fuerza que equivale a una aceleración de 3,21 metros segundo cuadrado hacia arriba, es decir, la misma aceleración con la que está cayendo hacia abajo, la caja va a descender con velocidad constante, porque la aceleración resultante es cero, ¿no? Si está apuntando con 3,21 metros por segundo hacia arriba y 3,21 metros segundo cuadrado, no hay aceleración, se está contrarrestando y por lo tanto va a bajar con velocidad constante. ¿Sí? Bueno, espero que haya ido bien esta parte y haya quedado más o menos clara. Vamos con otro, uno más. Ahora lo que vamos a hacer es, en vez de dejarlo caer, vamos a empujar la caja hacia arriba, ¿vale? Nos dan también el ángulo, coeficiente de rozamiento y la masa del objeto. Nos preguntan cuál es la fuerza que se debe de aplicar para que suba con velocidad constante. Nuevamente estamos en ese tipo de enunciados en lo que velocidad constante me tiene que decir qué fuerza tengo que aplicar yo para que la aceleración sea cero, ¿vale? Vamos a hacerlo. Bueno, pues como ya sabemos, vamos a dibujar todas las fuerzas. Aquí tenemos el peso. También tenemos la fuerza normal, perpendicular al plano, el plano sobre el que se está deslizando, ¿de acuerdo? Está aquí. ¿Qué más tenemos? Tenemos la fuerza de rozamiento y la fuerza que hay que aplicar para que suba con velocidad constante. Pero mucho cuidado. Ahora la fuerza que vamos a aplicar lo vamos a hacer hacia arriba. Porque lo que está diciendo, ¿cuál es la fuerza que se va a aplicar para que suba? Es decir, la diferencia con el problema anterior es que ahora la fuerza que aplicamos... Bueno, en el problema anterior directamente no había fuerza. Simplemente se dejaba caer por la componente X del peso. Ahora sí que hay una fuerza, además, que añadimos, que es la fuerza aplicada, y que la vamos a utilizar o la vamos a aplicar hacia arriba para que suba con velocidad constante. Por lo tanto, esta es mi fuerza aplicada, y ahora la fuerza de rozamiento, en vez de apuntar hacia arriba, la fuerza de rozamiento va a apuntar hacia abajo. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento, como ya sabemos, se tiene que oponer al movimiento. Y en este caso, el movimiento es hacia arriba. Yo estoy empujando la caja hacia arriba, por lo tanto, la fuerza de rozamiento no queda más remedio que sea hacia abajo. ¿Queda claro? Lo que no cambia tampoco es la descomposición sobre los ejes, ¿verdad?
de la componente x del peso, que va a seguir apuntando en esta dirección, porque el peso siempre apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, ya lo sabemos. Aquí tenemos la componente x, esta es pi, esta es px, y recordamos que este angulito de aquí es el mismo que este de aquí, nos lo ha anunciado, y son 20 grados. El ángulo que forma el peso con la componente y. Pues vamos allá, como ya sabemos hacer. Ley de la dinámica aplicada al eje X y aplicado al eje Y. ¿Qué ocurre sobre el eje X? Pues sobre el eje X tenemos, si seguimos utilizando nuestros ejes, ¿vale? De forma normal, a ver, es decir, seguimos considerando que Y es positivo hacia arriba y que X es positivo hacia abajo, ¿vale? Seguimos manteniendo nuestros ejes coordenados, nuestro sistema de referencia como estamos trabajando hasta ahora. Pues entonces, en el eje X, ¿cuáles son las positivas? ¿Cuáles son las que apuntan hacia la derecha del eje X? Pues Px y la fuerza de rozamiento. ¿Y cuáles son las que apuntan hacia la dirección negativa, hacia la izquierda del eje X? Pues esta fuerza que estamos aplicando. Fuerza aplicada y todo ello masa por aceleración. Pero recordamos que la aceleración aquí también va a ser cero. Porque me están diciendo, para que suba con velocidad constante. Por lo tanto, todo esto también va a ser cero. Vamos a mover esto por aquí, para que no nos moleste. Y entonces, vamos con esta parte. ¿Qué es lo que tenemos en el eje Y? Pues en el eje Y, esto sí que no cambia, porque siempre es así. Fuerza normal que apunta hacia arriba, peso, componente Y del peso que apunta hacia abajo, y aquí pues siempre sabemos que tiene que ser cero porque no hay movimiento. ¿Va a haber movimiento en el eje X? Sí, cuidado, va a haber movimiento en el eje X. Lo que no va a haber es aceleración, porque vamos a dejarlo bien claro, la velocidad es constante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre aquí vamos a tener, tanto en el eje X como en el eje Y, aceleración cero. Ahora, obviamente, para que este cuerpo se vaya a mover con velocidad constante, tenemos que haberle dado una velocidad inicial. Porque si no, luego, si no hay ni velocidad inicial, simplemente esa fuerza que apliquemos va a hacer que se quede en reposo, que ni suba ni baja, ¿vale? Pero eso habría que darle otra fuerza, que no vamos a calcular porque no es el objetivo de este problema. Tiene que haber otra fuerza que primero haga que tenga una cierta velocidad inicial y luego lo que nosotros estamos calculando es esta fuerza que hay que aplicar para que suba con velocidad constante una vez que ya tenga esa velocidad inicial, ¿no? Bueno, pues ahora nos va a quedar, bueno, un poquito más complicado, pero tampoco mucho, ¿vale? Como siempre, n es igual a pi, pi ya sabemos qué es masa por gravedad, es decir, el peso multiplicado por el coseno del ángulo, ¿verdad? Vamos a verlo por aquí. Y entonces, n es igual a la componente y del peso, que es masa, 50 kilogramos, multiplicada por la aceleración de la gravedad, que es 9,8, multiplicado por el coseno del ángulo, que son 20 grados. Y esto es igual a 460,45 newton. Calculamos más cosas del eje X. Del eje X calculamos la componente del peso, masa por gravedad por el seno del ángulo, es decir, 50 kilogramos por 9,8 metros segundo cuadrado por el seno de 20 grados. Y todo esto arroja un resultado de 167,59 newton. Fuerza de rozamiento, también lo podemos calcular, es la mu, el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal, siendo el coeficiente de rozamiento 0,6, la fuerza normal la hemos calculado por aquí, son 460,45, y esto vale 276,27 newton. Muy bien,
pues ya tenemos toda esta información. Nuevamente, lo que me interesa es coger esto de aquí para calcular, ahora no la aceleración, porque ya sabemos que es cero, sino la fuerza aplicada. ¿Vale? Despejaríamos esta fuerza aplicada aquí que está restando, pasaría el otro miembro, es cero, no hay nada más, y pasaría sumando. Es decir, dejamos aquí Px, dejamos aquí fuerza de rozamiento, ponemos un igual, esto que está restando pasa al otro miembro sumando. ¿Vale? En el otro miembro no hay nada porque es cero, por lo tanto solamente queda la fuerza aplicada, que es lo que yo quiero calcular. Esta fuerza aplicada es igual a Px, que tengo aquí este numerito, 167,59, al que le voy a sumar la fuerza de rozamiento, que son 276,27. ¿Vale? Quiero que entendamos bien físicamente lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué significa esta cuenta? La fuerza aplicada tiene que vencer tanto al peso como a la fuerza de rozamiento. Es decir, tiene que superar la fuerza de rozamiento y tiene que tiene que también contrarrestar la componente X del peso para que pueda subir con aceleración, con velocidad constante, es decir, con aceleración igual a cero. Muy bien, hacemos esta suma de aquí, que nos da 443,86 newton. Esa es la fuerza la fuerza que tengo que aplicar para que el cuerpo, o esta caja, suba con velocidad constante. El término velocidad constante lo que me implica es que en el eje Y nunca tenemos aceleración, porque siempre está pegado al plano, y en el eje X, en este caso tampoco vamos a tener aceleración, por lo que estoy diciendo, porque la velocidad es constante. ¿Qué fuerza tengo que aplicar para que la aceleración sea cero, para que la velocidad con la que suba es constante? 443,86 newton. Y con estos tres problemas ya hemos repasado para cuarto de la ESO, digamos, los problemas típicos o lo que se puede preguntar típicamente de dinámica tanto en plano horizontal y plano inclinado. Espero que os haya servido y nos vemos en la próxima. Ánimo con ello.